Kyle tenía un sueño, ir a la universidad. Sin dudarlo, acepté el trabajo de reforzar el dique del pueblo. Cargué 80 libras de tierra a mi espalda durante 40 días. Solo para reunir lo suficiente para su matrícula. El día que lo envié a la escuela. Me lo prometió en secreto: cuando regrese serás la esposa de un graduado universitario. Pero esperé sola. Y esperé durante 46 años. Al final, morí en la cama. Y solo el hedor de mi cadáver en descomposición alertó a los demás. Cuando mi alma regresó a mi ciudad natal, descubrí que incluso encontrar un lugar a donde ir era inalcanzable. Solo a través de los rumores de mis vecinos supe que Kyle ahora vivía una vida plena, con hijos y nietos. Una vida que muchos envidiaban. ¿Y yo? No fui más que una pobre infeliz que se despojó de su dignidad y luchó por el hombre de otra. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en 1978. Kyle me miraba con ojos sinceros. «Ellie, tienes que apoyarme para que pueda ir a la escuela». Al ver ese rostro, un rostro al que una vez amé con todo mi corazón, esbocé una sonrisa y asentí. «De acuerdo». Al escuchar mi conformidad, Kyle se relajó visiblemente. Con cierta disculpa en los ojos, dijo: «¿Ellie? Ya sabes cómo es. Mis padres fueron enviados a la granja. Y apenas pudieron sobrevivir. Si ahora les pidiera ayuda con la matrícula, sería una falta de respeto de mi parte». «Pues lárgate». Alzó la mano y juró solemnemente. «Pero somos diferentes. Cuidaré de ti el resto de mi vida para agradecértelo». Lo miré. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y las palabras «¿por qué no viniste a buscarme durante 46 años?» quedaron sin pronunciar. Se me atragantó la garganta. ¿Acaso no estaba enfadado? ¿Cómo no iba a estarlo? Pasé 18 años recolectando verduras silvestres. Recordé la desesperación de no poder siquiera alcanzar mi vaso de agua junto a la cama antes de morir y sentí la necesidad imperiosa de enterrar a ese hombre al pie del dique como una columna humana. Pero ya no era Ellie, la chica de 18 años. Mis rabietas solo me granjearían la etiqueta de arpía. Aunque, en comparación con una lucha a vida o muerte, la reputación ni siquiera importa. Recordé los murmullos tras mi muerte. Ellie tuvo una vida muy dura. Esperó a un hombre toda su vida, para al final no tener hijos. Nadie recogió su cuerpo después de su muerte. Aunque Kyle no era ningún santo. Ahora lo tiene todo. Así es el mundo. No es que tuviera una vida difícil. Simplemente fui estúpido. Mientras observaba a Kyle pintar un cuadro vívido de nuestro futuro, mi expresión permaneció impasible. Porque cada palabra que pronunciaba era exactamente igual que en mi vida pasada. Esas palabras habían sido en su día la creencia que me mantenía en vilo. Pero ahora solo me producían repugnancia. Al ver que ya no mostraba la misma expresión de entusiasmo de antes. Kyle aminoró el paso. Apartó con nerviosismo un mechón de pelo de mi frente. «Ellie, si no estás cómoda. Voy a solicitar plaza en una universidad de la provincia. Volveré a verte todas las semanas». No. Esto era diferente a mi vida anterior. Había oído que él había ido a Chip City. Pasé los primeros 10 años prosperando en una empresa estatal. E hice una fortuna después de ser despedido y aventurarme en el mundo de los negocios. Antes de que pudiera responder, mi prima Zoe, que estaba de pie detrás de mí, habló. «Ellie, has satisfecho mi obsesión. No deberías ser tan egoísta. Kyle es un buen retoño». «Claro. Debería ir a una gran ciudad». Solo terminaste la secundaria. No lo entendería si le tienes miedo al trabajo duro. Entonces no arrastres a Kyle contigo. Aguanta 4 o 5 años de dificultades. Y luego disfrutarás de décadas de felicidad. Conformaos con eso, dije con desdén. ¿Queréis esa felicidad? Podéis tenerla. Tal vez era la primera vez que replicaba. Kyle y Zoe se quedaron paralizados por la sorpresa. Kyle. Sonaba un poco ansiosa. Dijo Ellie, habiendo satisfecho mi obsesión.
¿Oíste los chismes del pueblo? No hay nada entre ella y yo. Somos puramente amigos. Ah, no lo sabía. En mi vida pasada, fui una romántica empedernida que nunca consideró que Kyle pudiera traicionarme. De lo contrario, no habría esperado hasta la muerte. Zoe, roja de vergüenza, dio un pisotón. Kyle. ¿Para qué me lo explicas? ¿No te acuerdas de lo que dijo la profesora? Que el inocente siempre será inocente. Kyle frunció el ceño y espetó, esto es entre ella y yo. Eso no te incumbe. Primero ve a la escuela. Dijo Zoe riendo. Sus ojos me fulminaron con veneno. Parecía que era la primera vez que salía perdiendo en una comparación conmigo. Kyle se giró hacia mí con una mirada amable. Ella. Sé que siempre has sido buena conmigo. Nunca te defraudaré. Su expresión era tan firme. Me conmovió. Ojalá no hubiera muerto una vez. Puede que llorara de felicidad. Respiré hondo y asentí con calma. Adelante, estudia. En cuanto al dinero, ya pensaré en algo. Aunque a regañadientes. Kyle se levantó de mi lado. Se giró 3 veces mientras me saludaba con la mano. Luego, los hombres. Suspiró. Se apresuró a alcanzar a Zoe, que caminaba lentamente delante de él. Los aldeanos cuchicheaban al verlos juntos. Las personas que son ambos eruditos se complementan muy bien. Parecen muy afines. Bien. Ella debe de estar intentando marcar territorio por su aspecto. ¿Qué derecho tiene a pensar que puede quitarle a Kyle a Zoe? Ignoré su charla y me giré para caminar hacia la oficina del comité del pueblo. No quería pasar mi vida en soledad y vejez. Un simple tema de conversación para los demás. Detener sus chismes no me salvaría. En la entrada del comité del pueblo. Unas cuantas mujeres de mediana edad me vieron llegar y no pudieron ocultar su desdén. ¿No es esa la tercera chica de la familia de ella? La vaga. ¿Ahora busca trabajo? Solo para un hombre. Su madre también tuvo mala suerte. No pudo dar a luz a un hijo varón. Por eso sus suegros la despreciaban. Ahora resulta que la hija es una cualquiera que intenta robarles los hombres a otras mujeres. El jefe de la aldea no soportaba sus chismes. Y golpeó la mesa. Una mujer estaba disgustada. La jefa de la aldea. Esa era la queja de la familia de ella. Ellos no mentirían sobre ella, ¿verdad? Al jefe de la aldea no le importaba. Y se volvió hacia mí. En otoño. El pueblo está organizando las reparaciones del dique. Es uno de esos días. Aunque es un trabajo duro. Asentí con entusiasmo. Pero entonces una mano detuvo el bolígrafo que estaba usando para registrarme. ¿De verdad vas a trabajar en el dique para Kyle? Los ojos de Connor estaban inyectados en sangre mientras me miraba. No lo permitiré. ¿Qué clase de mujer debería estar haciendo un trabajo tan duro? Su tono estaba lleno de ternura. En mi vida pasada, pensé que estaba celoso de Kyle. Así que no le hice caso e incluso lo regañé. Ahora que había llegado a esta edad, ¿cómo no iba a entender sus sentimientos? Aún así, aparté suavemente su brazo y firmé el formulario con firmeza. La gente de alrededor estalló en carcajadas. ¿Lo ves? Te lo dije. Ella haría cualquier cosa por Kyle. Si esto hubiera ocurrido antes de la liberación, ella probablemente habría aceptado ser su concubina. Connor se sonrojó. Se giró rápidamente protegiéndome con su espalda, y les gritó furioso. Menuda panda de chismosas inútiles. ¿Ya han cumplido con sus obligaciones laborales? Si tienen tiempo para hablar mal de los demás. ¿Por qué no se preocupan de si sus familias podrán comer y pagar sus cuotas de grano este año? Los hombres no se acobardaron. Sus voces se volvieron estridentes y burlonas. ¿Y quién eres tú para hablar por ella? ¿En este pueblo? No eres nadie, no te creas tan importante. Solo cuando el jefe del pueblo golpeó la mesa con la mano, la multitud finalmente se calmó. Suspiró y me dijo con dulzura,
Ellie, no te tomes sus palabras a pecho. A la gente le encanta hablar, eso es todo. Mientras sigas el camino correcto, no tienes nada que temer. Pero incluso ahora. Aunque hablemos de amor libre, encontrar a la persona adecuada sigue siendo importante. Independientemente de si la persona lo merece o no. Es algo que debes pensar detenidamente. Me ardían los ojos. En mi vida pasada. Todos me habían advertido que Kyle no era de fiar, así que ¿por qué estaba tan empeñada en meterme en ese lío? Gracias, jefe. Lo entiendo. Dije en voz baja al pasar junto a Connor. Él me miró con nerviosismo, como si temiera que me hiciera daño. O peor aún. Desaparecer. Pensé en las palabras del jefe y susurré. Nos vemos al final del pueblo más tarde. Necesito tu ayuda con algo. Connor parpadeó sorprendido. Luego se rascó la cabeza con una sonrisa tonta. De acuerdo. Para cuando Kyle regresó de la escuela. Estaba cubierto de barro. Empapado de pies a cabeza. Con más de 10 riscos de anguilas retorciéndose en una cesta a mi lado. Cuando me vio. Incluso él pareció sorprendido. Ellie. Has sufrido tanto. Todo por mí. Si tan solo supiera que esto es solo el principio. Hasta luego. Desarrollaría fuertes dolores de hombro por acarrear tierra. Y reumatismo por trabajar largas horas en el agua. Y todo ese esfuerzo. Solo criaría un lobo. Pero Kyle ni siquiera debería haber regresado todavía. ¿No se suponía que volvías el fin de semana? ¿Andas corto de dinero?, pregunté. Frunció el ceño. Un leve rubor le subió por el cuello. Yo solo. Te extrañé muchísimo. Mis labios se crisparon. La ternura con la que había soñado toda mi vida de repente se sintió incómoda cuando la tenía justo frente a mí. Acababa de quitarme la cesta de anguilas cuando una voz dulce y entrecortada llamó a lo lejos. Kyle. Encontré mis apuntes de inglés, ya puedo volver a la escuela. Zoe llegó corriendo, jadeando levemente. Su mano se posó casualmente sobre el hombro de Kyle. Gracias por ayudarme a buscar mi cuaderno, Kyle. Si no lo hubieras hecho, mañana estaría en un gran aprieto. Un suave murmullo se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Un ligero amargor me oprimió el pecho. Pero enseguida me recompuse despierta. No vas a caer en esto otra vez. Le arrebaté la bolsa de mimbre de la mano a Kyle y le dije con frialdad, ten cuidado al acompañarla a casa. Parecía ansioso. Quiso explicarlo, pero Zoe lo apartó antes de que pudiera decir una palabra más. Me giré en la dirección opuesta. De camino a casa. Una vez dentro saqué el cuaderno que había escondido debajo de la almohada y empecé a escribir en serio. Es difícil ganar dinero. Sobre todo cuando no tienes a nadie en quien apoyarte. Hice los cálculos. En mi vida pasada. La primera vez que le di dinero a Kyle. Fueron unos 300 yuanes. Allá por 1978. Eso le bastó para hacerse el niño rico de la universidad durante bastante tiempo. La idea de que pudiera haber usado mi dinero para engatusar a alguna universitaria y casarse con ella me daban ganas de abofetearme. Pero esta vez. Seguiría ganando dinero, solo que no para él. En el dique. Cargué cestas de tierra con todas mis fuerzas. Unas cuantas mujeres que llevaban el almuerzo a sus maridos se detuvieron para burlarse. Bueno. Vaya. Ellie se está esforzando mucho por encontrar pareja. ¿Quién la culpa? Kyle será universitario. Y Ellie es solo una chica de campo. Sus mundos son completamente distintos. No es de extrañar que la familia de Ellie prefiera a Zoe con Kyle. Oí que su padre incluso la golpeaba para que no se metiera. ¿Y ella todavía intenta defenderlo? ¡Qué descarada! Se rieron a carcajadas. Me usaban como entretenimiento. Antes de que pudiera responder, la voz de Zoe se oyó. ¡Qué hipócrita y santurrón! Venga ya. No te burles de mi primo. Sinceramente, ¿no te había parecido loca la moda? Admiro su perseverancia.
Es una pena que no se esforzara igual en sus estudios. Connor. Acababa de llegar. Golpeó el suelo con la azada. Su voz era grave y airada. ¡Qué gracioso! Zoe. ¿Llamas hermano a Kyle? Con más cariño que tus propios padres. Puedes ir a la escuela porque ella renunció a la suya para mantener a tu familia. ¿De qué te sientes tan orgullosa? El rostro de Zoe se contrajo de furia. Mi abuela prefiere a mi familia porque mi madre tuvo un hijo. Si la madre de ella fue inútil y no pudo, no es mi culpa. Sus ojos brillaron con picardía al volverse hacia mí. Bueno. Prima. Eres todo un personaje, aferrándote a Kyle mientras mantienes a ese tonto a su merced para que te proteja. ¡Qué vergüenza andar con dos hombres! Añadió en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Las disputas familiares eran el espectáculo favorito de todos los aldeanos. En lugar de detenerla, solo echaron leña al fuego. Zoe, ¿por qué estás sola? ¿No te acompañó Kyle? Aunque Zoe no entre en una universidad prestigiosa, al menos tendrá más éxito en la escuela técnica que ella. Quienes apenas terminaron la secundaria. Zoe se deleitaba con sus elogios. Su orgullo crecía. Verme cargar la tierra en silencio con rostro impasible solo la enfureció más. Se abalanzó sobre mí, arrebatándome el yugo del hombro. A ver si ahora te haces la valiente. A ver si te aferras a Kyle otra vez. ¡Qué fastidio! Moví el hombro. Y Zoe tropezó hacia atrás. Cayó al suelo. Zoe. La voz de Kyle resonó justo a tiempo. Estaba allí de pie, sosteniendo un panecillo al vapor. Ojos llenos de reproche. Eye, cariño, dinos una buena. ¿Qué haces ahora? Tiene exámenes en unos días. ¿Y si se ha hecho daño? Los labios de Zoe se curvaron en una sonrisa amable antes de volverse hacia Kyle con una voz suave como la seda. Kyle, creo que me he torcido el tobillo. No logro ponerme de pie. Observé con frialdad, preguntándome qué tipo de espectáculo montarían esta vez. Pero para mi sorpresa, Kyle no se agachó para ayudarla. En cambio, tras darme el diezmo 2 veces, me entregó un bollo de carne humeante. Su rostro reflejaba preocupación. «Eye, ¿cortándote? Debes estar cansada. Te traje esto del colegio y lo mantuve calentito contra mi pecho todo el camino. Cómetelo mientras esté caliente». Todos nos quedamos paralizados. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas mientras ella se apoyaba en el suelo. Mientras yo me quedaba allí de pie. Atónita. ¿Debo aceptarlo o no? La mirada de Connor se clavaba ansiosamente en mis manos. Como si temiera que lo aceptara. Fruncí el ceño. Agarré el panecillo. Y me lo metí directamente en la boca. ¿Por qué no iba a comerlo? Lo pagué con mi propio dinero. Al verme comer, el rostro de Kyle se iluminó de alegría. El murmullo de la multitud cambió de tono. Vaya. Parece que a Kyle le gusta más ella después de todo. Probablemente le conmovió que trabajara tanto para ganar dinero para él. Le dio una pequeña recompensa. No soportaba ser el centro de sus chismes. Tras terminar el bollo, bebí un trago de agua y volví directamente al trabajo. Kyle se movió como si fuera a quitarme el tirón del hombro. Pero Zoe le agarró el pantalón. Kyle, ¿no me vas a ayudar a levantarme? No nos hagas quedar en ridículo a los estudiantes. Cuando me vio, lo ignoré. Se agachó a regañadientes para ayudarla a levantarse. Zoe me lanzó una mirada fulminante. Se acercó a Kyle y le susurró algo. De repente sus ojos se iluminaron. Eye. Tengo que atender un asunto con Zoe. Volveré a verte pronto. Zoe se aferra a él. Se marchó con cariño. El murmullo de los aldeanos volvió a avivarse. Pero no me importó. Lo que tanto esperaba había llegado. Cuando terminaron las obras en el terraplén, Connor me deslizó discretamente un trozo de papel doblado y varios billetes de alta denominación. Eye, rumbo a Feldbeinsey. Esta es la carta de aceptación de First County para tu traslado.
El dinero que enviaste fue más que suficiente. Querían un buen estudiante. Dudó. Ellie. ¿Vas a esa escuela por Kyle? No pude evitar reírme entre dientes. Luego negué con la cabeza y le dije con seriedad, no. Lo hago por mí mismo, para que me ayude un poco. Quizás mi expresión fue demasiado seria, porque Connor parecía aturdido. Su voz se tornó insegura. Ellie, habiendo satisfecho mi obsesión. ¿Podrías dejar escapar un suspiro de alivio? Me menosprecian por ser solo un granjero. Luego dejé escapar un suspiro ahogado. Casi ruborizado. Añadió, pero aún soy joven. He oído que los ladrones ganan buen dinero. Puedo aprender eso. O podría ir a la ciudad y montar un pequeño negocio. Lo que tú creas mejor. Lo haré. Me hizo reír a carcajadas. Connor no se parecía en nada a Kyle. Uno me convenció con palabras dulces. El otro simplemente actuó. ¿Cómo pude haber elegido mal la última vez? Recordando las fluctuaciones económicas de las décadas venideras. Me di cuenta de que ambos caminos que mencionó Connor eran viables, solo necesitaban capital. Saqué el dinero que me acababa de devolver. Úsalo para iniciar un pequeño negocio en el condado. Considéralo mi inversión. Connor se quedó paralizado. Parecía casi dolido. Ellie también. ¿Crees que soy como Kyle? A un malentendido. Rápidamente guardé el dinero en el bolsillo y cambié de tono. Digamos simplemente que espero que ambos sigamos mejorando. Hice hincapié en ambos. Y Connor pareció entenderlo. Asintió con firmeza. En ese caso, porque no soy ningún experto, claro. Yo me ganaré el dinero. Y tú, a estudiar. Nuestros días solo mejorarán. Cuando fui a la oficina de alumnos de último año de First County a recoger mis libros de texto, me encontré por casualidad con Kyle y Zoe. Ellie, ¿qué haces aquí? Kyle puso cara de asombro. Seguí hojeando los libros. Y era Milwaukee. El profesor. ¿Quién habló primero? Kyle. Este es nuestro nuevo estudiante transferido. Le ayudarás a familiarizarse con la clase. La compostura de Zoe se quebró. Su voz se volvió estridente. Ellie. ¿Quién te dijo que estudiaras aquí? ¿Lo sabe la abuela? Solté una leve risita. Prima, habiendo cumplido mi objetivo. Este dinero lo gané yo mismo. No tiene nada que ver con la familia. Me caes bien, tienes 20 años. Sigo repitiendo el último año de bachillerato. Y vivo a costa de los mayores. Humillado delante de todos. Zoe se puso roja como un tomate. Ese dinero todavía pertenece a la familia. Le diré a la abuela que tendrás que devolverlo. La prima se quedó aún más sorprendida que ella. Eso no está bien. ¿Por qué viniste a la escuela? Se supone que debes quedarte en el pueblo y esperarme. Sus palabras me sonaron extrañamente familiares, como si ya conociera a la mujer que solía ser. Casi me eché a reír. ¿Por qué iba a esperarlo? Ya había esperado 46 años. ¿Sabe el que estoy segura de que aprobaré el examen de ingreso a la universidad el próximo año? Porque durante esos 46 años estudié los exámenes de 1978 que él usó hasta que las páginas se pusieron amarillas y blandas. El cielo me dio otra oportunidad, no para que le preguntara por qué, sino para que pudiera superarlo. Esta vez. Yo sería las nubes. Mirando desde arriba. En cuanto a Zoe. Sabía que a Kyle nunca le había gustado de verdad. Solo era una distracción pasajera. Aún así. Kyle no se rindió. Extendió la mano. Su tono era urgente. Ellie, ¿qué haces aquí? ¿Tienes miedo de que me vaya cuando me gradúe? Confía en mí. Esta vez no me iré. ¿Esta vez? ¿Será posible? ¿También ha renacido? No sabía cómo había sido su vida pasada. Pero sin duda le había ido lo suficientemente bien como para despertar la envidia de los demás.
Si volvía a empezar de cero solo para perseguirme, no me interesaba. Porque yo a mis 64 años, ya había aprendido la lección. Perro y mujer nunca cambia. Retiré la mano. ¡Qué asco! Kyle, estás cruzando la línea. Se quedó paralizado. La confusión nublaba su rostro. Ellie. De camino a la sesión de Feldbeit. ¿Qué te pasa? Di un paso atrás aumentando la distancia entre nosotros y decidí sincerarme por completo. Kyle. En el pueblo todos te llaman mi cuñado. Así que deja de llamarme Ellie. El nombre de la señorita Ellie sería más apropiado. Se relajó un poco. Pensando que yo estaba celosa. No te preocupes. Ya te dije que no hay nada entre Zoe y yo. La que me gusta eres tú. Si aún te preocupa, puedo volver contigo al pueblo y explicarlo todo. Los rumores del pueblo llevaban meses circulando. Y Kyle nunca intentó aclararlo hasta ahora, cuando temió perder su viaje gratis. Zoe le tiró de la manga. Pero él la rechazó con impaciencia. Zoe, por favor, respeta algunos límites. Zoe se quedó allí, estupefacta. No podía creer que el hombre que acababa de coquetear con ella ahora le pusiera límites en público. Ellie. Tú también me quieres, ¿verdad? Preguntó Kyle con severidad. La Ellie del pasado lo amó hasta su último aliento. Por suerte el cielo tuvo misericordia y permitió que mi alma permaneciera el tiempo suficiente para ver la verdad. Sabía cómo Kyle había ascendido al poder engañando a las mujeres. Viviendo una vida de comodidad y lujos. Eso también lo sabía. Como yo. Connor nunca se había casado. Seguía viviendo en el mismo pueblecito de montaña. No quería irme por miedo a volver y no encontrar mi hogar. Vi cómo Connor había llegado tambaleándose hasta el condado. Reclamé mi encargo. Y lloró como un hombre destrozado, aferrado a la caja negra. Ellie. Si hubieras sido más valiente, ¿habrías tenido que sufrir tanto? Si el cielo me diera otra oportunidad, te habría protegido mejor. En ese momento, aunque Kyle me mostrara toda la sinceridad del mundo, sabía que no sería más que una fachada. No pude contenerme. Le pregunté sin rodeos. Kyle. ¿De dónde sacas tanta seguridad? ¿Crees que me gustas? Kyle balbuceó. Pero has trabajado tanto por mí. Me esperaste junto al camino desde el amanecer solo para verme. Eso no es amor, respondí secamente. Solo había sido una tontería mía en el pasado. En mi vida anterior. De verdad creí que volvería para casarse conmigo después de graduarse. El día que le asignaron su trabajo me envió una última carta. Estaba lleno de quejas sobre las injustas asignaciones de trabajo y cómo tenía que viajar con sus padres. Las únicas palabras que me dejó fueron gracias. Esas 3 palabras pretendían cerrar el capítulo de 4 o 5 años en los que lo apoyé. Y yo, ingenuamente, lo acepté. Esperé 1 año. Pero no llegó ninguna carta. Fue entonces cuando empecé a entrar en pánico. Buscaba desesperadamente cualquier noticia de Kyle. Incluso le rogué ayuda a Zoe. Pero para mi sorpresa, la familia de Zoe me golpeó y me insultó. Zorra. Usaste las cuotas de matrícula para chantajear a Kyle y obligarlo a romper relaciones con nosotros. Mira, hace más de 1 año que no lo veo. Ni siquiera sé dónde está. ¿Por qué demonios finges preguntar por él? ¿Acaso vienes a restregármelo en la cara? Una vez que se convencieron de que yo había sido una banda, y Kyle también, empezaron a correr la voz. Ven a ver. Ellie usó métodos despreciables para seducir a su cuñado. Y ahora él la ha dejado. Ahora que no tienes a dónde ir, ¿intentas volver? Bien. Arrástrate hasta Zoe y discúlpate. Admite que eres un coqueto descarado que arruinó relaciones. Y tal vez te readmitamos. Tu madre ni siquiera puede tener un hijo. Ustedes 2 son una vergüenza para toda su familia. Corrí de vuelta a mi habitación alquilada en el condado. El pueblo entero se burlaba de mí, y sus voces resonaban en mis oídos. Y no tenía hogar al que regresar.
sin forma de encontrar a Kyle. Solo podía quedarme en un lugar. Esperando tontamente. A lo largo de los años. Me conté innumerables mentiras para anestesiar el dolor, tal vez algo le había sucedido. Quizás estaba enfermo. Por eso no pudo venir a buscarme. Pero ahora. Al releer aquella carta sin dirección, me di cuenta de que había cerrado la puerta a toda emoción con tan solo 3 palabras. Estos pensamientos me cruzaron la mente. Me importaba un bledo la expresión sombría de Kyle. Metí los libros en la cama y empecé a irme rozándolos al pasar. Antes de irme me volví hacia Kyle y le dije, he hecho arreglos para que alguien coseche el arroz en tu campo. Los honorarios por la mano de obra se pagaron con grano. El resto lo guarda el jefe de la aldea. Puedes recogerlo cuando tengas tiempo. En cuanto a qué plantar la próxima primavera, ya lo decidirás. Necesito concentrarme en la escuela. Ya no tengo tiempo para ocuparme de estas cosas. El rostro de Kyle se ensombreció aún más. Y el significado era evidente. Ya no lo apoyaría. En mi vida anterior Kyle se había dedicado por completo a sus estudios. Sin embargo, solo logró ingresar a una escuela técnica. Incluso cuando llegaron las asignaciones laborales, se mostró exigente. En esta vida. Ya no podía alimentarse de mí. Estaba claramente desesperado. Al principio, Zoe le ayudó. Y él aún podía fingir que era un hombre culto. Pero poco a poco. Su avaricia y pereza empezaron a hacerse evidentes. Zoe le dio un bollo. Ella misma estaba masticando un panecillo de harina de maíz al vapor. Kyle frunció el ceño. Llevo días comiendo estos panecillos simples. ¿Cómo voy a estudiar sin carne? Ya te lo dije. En cuanto me asignen a una empresa estatal, podré montar mi propia compañía. Si me apoyas ahora, te lo recompensaré después. ¿Por qué no puedes ser como ella? Esfuérzate más. ¿Aceptar más trabajos? ¿Y mantenerme? La voz de Zoe temblaba de frustración. Kyle. Ya he repartido entre nosotros los gastos de manutención que me da mi familia. Si se enteran de que mantengo a un hombre, me matarán. Pronto estaremos en la universidad. Después de los exámenes. Habrá becas de manutención. Y las cosas mejorarán. Solo aguanta un poco más. Pero Kyle. Nació en la opulencia. Jamás podría soportar semejante penuria. ¿Cómo podría el Kyle de antaño? El rico director de informática. ¿Te imaginas una vida tan austera? Al principio. Cuando K se dio cuenta de que había renacido. Lo resentía. Después de todo, no pudo soportar las dificultades de los años 70. Pero más tarde empezó a sentir de otra manera. Los años 70 no fueron del todo malos. No con ella cerca. Porque en su vida pasada, no importaba cuántas mujeres hubiera tenido. Solo ella lo amaba de verdad. Sentía que el cielo le daba una segunda oportunidad, permitiéndole reevaluar a quien amaba realmente. Así que esta vez juró tratar bien a ella. Casarse con ella. Y no volver a dejarla sola jamás. Pero desde el momento en que habló de continuar sus estudios, notó que ella había cambiado. No tenía miedo. Porque estaba seguro de que ella no podía vivir sin él. Algo debió de salir mal. Mientras mordisqueaba un bollo, Kyle reflexionó. Él haría que ella volviera a ser la chica obediente y cariñosa que una vez fue. Connor también había alquilado un pequeño local frente a la escuela secundaria First County y había abierto una tienda de aperitivos. Recordando los exámenes de 1978, nunca me puse nervioso con los exámenes de ingreso a la universidad. Y ocasionalmente. Yo ayudaba en la tienda. Pero Kyle siempre me miraba fijamente. Aquel día. Después de clase. Me acorraló en la entrada del kiosco. Ellie. Me pregunto por qué te comportas diferente. ¿Has empezado a coquetear con otros hombres? Dejé de hacer lo que tenía entre manos, riendo con sorna. Kyle, ¿qué quieres decir con coquetear? ¿Qué otros hombres? ¿Tuve novio antes?
No lo olvides. En el pueblo se rumorea. Eres el hombre de Zoe. ¿Qué haces aquí conmigo? El rostro de Kyle palideció. Y rechinó los dientes. Siseando. Ellie tras haber cumplido con la sesión de Ryan. ¿Estás loca? Solo es un pequeño empresario. Connor también observaba nerviosamente mi reacción. Temía que solo estuviera intentando provocar a Kyle. Enarqué una ceja. Ese pequeño empresario no solo se mantiene a sí mismo, sino que gana casi 20 al día. ¿Qué te da derecho a opinar? Antes era ciego. Pero ahora veo con claridad. En cuanto dije esto, Connor no pudo ocultar su sonrisa. Dejó lo que tenía en la mano y se apresuró a ponerse frente a mí. Ya no le tengo miedo a Kyle. Kyle, te respeto como académico. Pero espero que también respetes a los trabajadores. Si sigues tratando a la gente como si fueran inferiores, iré a la escuela y te denunciaré. Kyle. En su vida pasada. Todo había ido sobre ruedas. Pensó que solo había sido suerte. Pero olvidó que los años más difíciles fueron aquellos en los que Ellie había cargado con todo el peso. Ahora que Ellie había perdido el control, comprendió lo duras que fueron realmente las décadas de los 70. Curioso se dirigió a Felwine Essar. La compostura habitual de Kyle se hizo añicos. Y le gritó a Connor furioso, ¿quién te crees que eres? ¿Amenazándome? No importa lo amable que lo haga sonar. No eres más que un sirviente. Humillándose delante de todos. El rostro de Connor se puso rojo como un tomate. Las venas de su frente le palpitaban. Se arremangó y sin dudarlo, le dio un puñetazo a Kyle en toda la cara. Gritó a todo pulmón. Escupió. Eres una basura. Te fuiste después de graduarte y desapareciste sin dejar rastro. Hiciste esperar a Ellie durante 46 años. ¿Y para cuándo murió? Su cuerpo se estaba pudriendo. Era una chica tan hermosa. Maldita sea. Kyle. Las palabras de Connor. Kyle y yo nos quedamos helados. Connor debió de haber reprimido su frustración durante demasiado tiempo. Yo lo había esperado toda una vida. ¿Pero cuánto tiempo llevaba esperando Connor? No tenía intención de revelar la verdad. Pero fingió estar confundido preguntándole a Connor qué quería decir. Connor pareció darse cuenta de que había actuado impulsivamente. Inventó rápidamente una excusa. Murmuraba entre dientes. Tenía los ojos rojos. Con los labios temblorosos. Ellie. No elijas a Kyle. Aunque no sea yo. Con tal de que seas feliz. Antes de que pudiera terminar. Lo abracé sin pudor alguno. ¿Y qué? Dentro de unas décadas. En la nueva China. Todo el mundo tiene el valor de expresar sus sentimientos. Porque yo con 18 años, no debería tener el valor de hacerlo. Kyle. Después de recibir un puñetazo. No insistimos en el tema. Simplemente nos lanzó una mirada furiosa y se fue. Connor. Todavía la tenía en brazos. Estaba paralizada, sin saber cómo moverse. Su mano permaneció levantada de forma extraña. Inmóvil. Alguien se acercó para comprar comida. Y Connor con impaciencia les hizo un gesto para que se fueran. Váyanse. El jefe y su esposa están muy ocupados. No pude evitar reír. Guiando suavemente sus rígidos brazos hacia mi cintura. En ese instante. El rostro de Connor se puso rojo como un tomate. Y pude ver lágrimas ardiendo en sus ojos. Ellie, habiendo colmado mi deseo. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Bajé la cabeza. Sin mirarlo. Sí, lo sé. Estoy enmendando algunos errores. Nos quedamos allí. Envueltos en décadas de anhelo. Como dos ancianos que por fin habían encontrado la paz en los brazos del otro. Pero olvidamos que no muy lejos del puesto de comida, dos pares de ojos ardían con veneno. El jefe de la aldea mandó a alguien a buscarme. Estaba en la oficina del comité de la aldea.
Toda la familia Ellie me estaba esperando. Incluido mi padre, que nunca me había defendido. Zoe estaba en el suelo. Lloraba desconsoladamente. Mientras tanto, Gabriel del pueblo vecino era retenido por varios hombres. El desdén de mi abuela hacia mí parecía emanar de ella por completo. Tenía el rostro amargo y le suplicó al jefe de la aldea: «Jefe de la aldea, tiene que defender a Zoe. Está intentando entrar en la universidad. ¿Cómo puede estar involucrada con Gabriel?» Ellie, confirmando mis dudas. «¡Qué pícara! No soporta ver que a Zoe le vaya bien. Así que se le ocurrió esta treta sucia. Casi mata a mi pobre Zoe. Esto no ocurría en mi vida pasada». Estaba confundido. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?». El jefe de la aldea suspiró. «Ellie. ¿Sabes algo de Zoe y Gabriel?». Negué con la cabeza, confundida. Zoe, en un ataque de ira, se abalanzó sobre mí. «Estás mintiendo. La nota que tenía Gabriel estaba escrita con tu letra. Debiste haber llamado a Gabriel a las montañas y engañarme para que fuera allí. Si no hubiera sido por eso. Si no hubiera sido por Kyle, que apareció justo a tiempo». Yo diría que de Zoe no terminó la frase. Pero todos los de esa época entendieron la implicación. Gabriel ya había sido brutalmente golpeado. Su rostro estaba hinchado. Seguía gritando en protesta. «Me llamaste a las colinas. Dijiste que necesitabas ayuda para asustar a alguien. En cuanto llegué, alguien saltó y me golpeó. ¿Me están acosando porque no tengo familia?». El jefe de la aldea hizo un gesto con la mano. Alguien rápidamente hizo callar a Gabriel. La familia Ellie dejó de hablar. Observaba a Zoe con compasión, con un suspiro tan forzado. De vez en cuando me lanzaba miradas cargadas de resentimiento. A ellos. Zoe era la verdadera hija de la familia Ellie. Y mi vida o mi muerte les daba igual. Prefieren que rompa todo vínculo con la familia Ellie. El jefe de la aldea me entregó la nota para que la leyera. «Nos vemos junto al árbol de té en las colinas». Ellie. Sin duda era mi letra. Zoe, al ver que no la contradije, dejó de llorar. Su voz denotaba un triunfo arrogante. «¿No dices nada ahora?». «No me lo esperaba». «Tú sí. Ellie. Tú eres la que se ha estado acercando a Gabriel todo este tiempo. Tienes una cara seductora. Engañando a hombres por todas partes. Apuesto a que fuiste hasta First County solo para encontrar un hombre». Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Ellie. Siempre has tenido tus propias ideas. Y te he dejado ser. Pero esta vez te has pasado de la raya. ¿Por qué no te arrodillas y le pides perdón a tu prima? ¿Por qué no le ruegas que te perdone?». Jefe de la aldea. Si Ellie no se disculpa, yo mismo le romperé las piernas. A ver si sigue comportándose como una bruja. Mi verdadero padre. Para él, su propia hija no valía ni un pelo más que su sobrina. Miré a Kyle, quien se encogía a un lado. Había estado intentando disimular su presencia. Pero cuando me vio mirándolo, apartó la mirada. Con torpeza. El instigador. Aún así, intentaba distanciarse. Yo permanecí impasible. Mi tono frío. «Esta nota no la escribí yo. Ellie. Habiendo cumplido el motivo, diría yo. Sigues negándolo». Lo comparé con tu cuaderno de casa. No hay manera de que me equivoque. Zoe, al verme con dificultades, siguió adelante. Su tono fue cortante. Kyle ya no pudo callar. Ellie. Aunque no creo que fueras capaz de hacer algo así, he visto la nota y sin duda es tu letra. Suspiró profundamente. ¿Ves? Deberías admitirlo y disculparte. Quizás Zoe te perdone. Connor llegó corriendo en cuanto oyó el alboroto. Se abrió paso entre la multitud hasta que se plantó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. Ni se te ocurra molestar a Ellie.
Si tienes algún problema, habla conmigo. Suspiré y lo aparté. Estaba molesta. Este tonto irrumpió sin siquiera preguntar qué había pasado. Para alguien que ha guiado vidas, sigue comportándose como un idiota impulsivo. Me dirigí al jefe de la aldea. Mi mirada es firme. Jefe. Tengo pruebas. De mi bolsillo saqué mi carné de estudiante y se lo di. El nombre impreso claramente era Elle. Me encogí de hombros. Modifiqué la letra pequeña del examen de admisión a la universidad. Luego suspiré levemente. Saqué mi cuaderno de deberes de la mochila. Jefe. Llevo más de un mes usando el nombre Elle. Mis profesores pueden confirmarlo. Y si quieres saber más sobre caligrafía, puedo imitar la letra de cualquiera aquí mismo. Mientras hablaba, mis ojos se dirigieron hacia Kyle. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Él y yo solíamos imitar la letra del otro por diversión. Pensábamos que era un lindo juego de pareja. Jamás imaginé que ese mismo juego se convertiría en una trampa en mi contra. ¡Qué patético! Si no me hubiera cambiado el nombre con la esperanza de empezar de cero, ¿habría vuelto a caer en sus manos incluso en esta vida? Me conocía demasiado bien, pero esa clase de familiaridad debería nacer del amor. No es manipulación. Verme a punto de limpiar mi nombre. Zoe entró en pánico. Miró a Kyle con ansiedad. Articuló una mueca de desprecio. Esto no prueba que la nota no tuviera nada que ver contigo. Dijo Kyle con frialdad. Ya no fingía nada. Ella ya no le pertenecía. Preferiría destruirla antes que verla con otro, sobre todo con un simple campesino. Solté una carcajada. Gabriel ni siquiera sabe leer. Quienquiera que le diera esa nota, le habría hecho leerla en voz alta. Compruébalo si no me crees. Sugiero que llamemos a la policía. Zoe palideció. No. No podemos llamar a la policía. La abuela frunció el ceño. Dudando. No podemos. Arruinará la reputación de Zoe. Todavía tiene los exámenes de la universidad pronto, es mejor no darle tanta importancia. Ahora que no se trata de mí. De repente importa la reputación. Volví a enfrentarme al jefe de la aldea. Jefe. Nuestros aldeanos le dieron una paliza a Gabriel, dejándolo casi muerto. ¿No crees que le debemos una explicación a la otra parte? Aunque no lo denunciemos nosotros. Probablemente lo hará el pueblo vecino. Kyle. Luchando por contener su furia. Perdió la cabeza. Elle. Tos. Si lo reportas, los tres seremos interrogados. Estarás perdiendo un valioso tiempo de estudio. Me mostré completamente indiferente. La integridad moral es lo primero. Recuerda el orden. Virtud. Intelecto. Ejercicio. Arte. Trabajo. Kyle no esperaba que yo insistiera en llamar a la policía sin importar mi reputación. Trataban la reputación de una mujer como si fuera su vida, porque nunca antes habían muerto de verdadera desesperación. Tras sopesar el asunto, el jefe de la aldea accedió a denunciarlo a la comisaría. El resto dependía de nuestra cooperación. Cuando subimos al coche patrulla, nuestras expresiones variaron. Zoe. La tonta. Seguía mirando a Kyle con preocupación. Incluso después de haber sido utilizada de forma tan cruel. Pero bueno, pensándolo bien. ¿Acaso no era yo así en mi vida anterior? Tras preguntarnos, volvimos al colegio. Zoe siguió a Kyle. Ed, con los ojos llorosos, la reprendió con saña durante todo el camino de vuelta. Kyle. Mientras tanto, me miró con odio. Elle. ¿Acaso sabes lo brillante que llegaré a ser algún día? Ahora estoy siendo amable contigo. ¿Y me ignoras? ¿Qué te parece? Él no tenía ni idea de lo que significaba esa palabra. Lo miré fijamente a los ojos. Sin miedo. Kyle. A ver qué tan brillante puede ser esta vez. Mi mirada lo incomodó.
Debería haber recordado que el primer paso hacia su brillante futuro era, al menos, entrar en la universidad. Pero había dedicado demasiado tiempo a obsesionarse conmigo. Durante el examen de admisión. Ya conocía las preguntas de mi vida pasada. Me sentí un poco culpable. Me detuve cuando estuve segura de que llegaría a la fila para la licenciatura. Al salir de la sala de examen, me encontré con Kyle. Ya no parecía tan seguro de sí mismo como antes. Murmurando para sí mismo, dijo, imposible. ¿Qué salió mal? Después de tantos años de estudio, seguía sin entender el efecto mariposa. Justo cuando estaba a punto de irme. Kyle me agarró. Ella, tras haberme hecho la incisión. ¿Has vuelto a tocar algo? Le solté la mano con disgusto. Al ver su rostro de pánico por fin comprendí el dicho, cuanto más amaste a alguien, más puedes llegar a despreciarlo. Kyle. ¿Qué hice para que te aferres a mí así? ¿Es porque dejé de ser tu sirvienta? Parecía aterrorizado, agarrándome del brazo. Tú también has renacido. No es así. ¿Por qué ya no me quieres? Escúchame. No es que no haya venido por ti, es que mi esposa es tan dominante. Me trata como a un pollo enjaulado. Incluso te busqué. Tu familia me dijo que estabas muerto. Lo juro. Sonreí levemente. Qué curioso, yendo a Felvaya. Cuando pregunté por ti. Me dijeron lo mismo. Pero no le conté que lo había esperado hasta los 64 años. No merecía saberlo. Cuando salieron los resultados, realmente había logrado entrar en un programa de pregrado. En 1978. Eso me convirtió en el orgullo no solo del pueblo, sino de todo el condado. Kyle. Sin embargo, se arruinó tras la investigación policial. Le impidieron volver a presentarse al examen. Su vida. Esta vez. Quedó completamente arruinado. Incapaz de aceptar su caída en desgracia. Bebió varias botellas de pesticida. Antes de morir, gritaba, no quiero otra oportunidad. Quiero volver a empezar. ¿Pero quién en este mundo tiene infinitas oportunidades? Sangró por los 7 orificios. Retorciéndose de agonía antes del final. Solo entonces la familia Ellie recordó a su niña mimada. Intentaron usar el argumento familiar, fingiendo afecto. Ya había descartado a Zoe cuando suspendió los exámenes. Pero esta vez no tenía tiempo para su hipocresía. Mi camino fue completamente distinto, pero el mundo exterior seguía siendo igual de cruel. Así que me dediqué a ayudar a Connor en su tiendecita, susurrándole sobre los importantes acontecimientos que aún estaban por venir. Escúchame, compra una casa. En la capital de provincia. Debes hacerlo. Connor lo entendía a medias. Fingía no entenderlo a medias. Pero de algo estaba seguro. Haré lo que diga mi esposa. Y con eso basta. Por fin sentía que la vida tenía esperanza. 10 años de mi matrimonio con Lian. 10 años de mi matrimonio con Lian. Finalmente comprendí que el amor se puede fingir. El hombre que estuvo antes que yo nunca me amó de verdad. Cuando nuestros enemigos capturaron tanto a mí como al primer amor de Lian. Nos colgamos sobre un precipicio y lo obligamos a elegir. Sin dudarlo, eligió a la mujer que una vez lo había traicionado. Mientras tanto, yo salté del precipicio presa de la desesperación y el arrepentimiento. Pensé, si pudiera volver a vivir mi vida, jamás cometería el mismo error. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día de nuestro compromiso, 10 años atrás. Estaba mirando el contrato de compromiso que Liam me había entregado. Hablé sin dudar. Si te casas conmigo, ¿qué será de Serapina? ¿A quién tienes en tu finca a las afueras de la ciudad? Mis palabras desataron una tormenta. Liam me miró atónito. Claramente no esperaba que revelara su secreto el día en que íbamos a firmar el contrato de compromiso. Mi padre, generalmente sereno y cortés, perdió los estribos por primera vez. Arriesgándose a la censura imperial, expulsó a Liam de nuestra residencia, junto con las 108 tarjetas de regalos de compromiso que había traído.
En menos de un día, la noticia de que el señor de la Guerra del Norte había sido rechazado por la hija del ministro de Derechos se extendió por toda la ciudad. Sin importar si estaba dentro o fuera. Me quedé en la residencia, esperando a que llegara alguien. A medianoche. La ventana se abrió silenciosamente. Y entró una figura ensangrentada. Igual que en mi vida anterior. Escondí a Kael y lo salvé. Esta vez. Sin embargo, el ginseng de sangre que una vez usé con Lian, ahora lo usé con Kael. Kael, el hermano menor del emperador, se convertiría en regente. Segundo al mando después del emperador. 7 años después. En mi vida pasada. Tras la muerte de su hermano imperial. Luchó por guiar al joven emperador y proteger la nación. Pero, debido a un intento de asesinato, quedó discapacitado y pasó el resto de su vida en silla de ruedas. Aún así, recordó el favor que le había hecho y viajó miles de kilómetros para recoger mis restos. Eso ocurrió 7 días después de mi muerte. Cuando mi alma quedó atrapada bajo un acantilado frío y desolado, me reí amargamente de mi propia necedad. Sentía resentimiento por la frialdad de Lian. Y maldecía al cielo por su injusticia. Observaba cómo las bestias salvajes despedazaban mi cuerpo mutilado. Mi resentimiento creció. Como si fuera a convertirme en un espíritu vengativo en cualquier momento. Pero entonces apareció Kael. Arrastrando su silla de ruedas. Para recoger mis restos y organizar mi entierro. ¿Te arrepientes? Una voz masculina y clara interrumpió mis pensamientos. Negué con la cabeza. No. Porque sé que lo vales. Pareció sorprendido por mis palabras. Me miró fijamente antes de hablar tras una larga pausa. Señorita Kaurissa. Recordaré tu amabilidad. En el futuro. Si te enfrentas a alguna dificultad. Siempre y cuando no viole la ética ni la moral. Kael haría cualquier cosa por ti sin dudarlo. No me negué y asentí de inmediato. Porque sabía que pronto necesitaría su ayuda. Kael era leal y justo. Lo sabía de mi vida pasada. En mi vida anterior. Recogiste mis restos. En esta vida. Te daré un par de piernas sanas y fuertes. Después de romper mi compromiso con León. Él persistió viniendo a nuestra casa a diario para pedir audiencia. Pero mi padre, que lo adoraba, lo rechazaba. Esto continuó durante medio mes. Al ver que las puertas de la residencia del ministro de Derechos Humanos permanecían cerradas, León finalmente cesó sus visitas. Justo cuando creía que se había rendido. 3 días después, León trajo a Serafina a nuestra puerta. Al escuchar el informe del sirviente, me inundaron los recuerdos de mi vida pasada. Sentí un frío y una amargura profundos en el corazón. Pero más que eso. Sentí resentimiento. Mucho. Desde que renací, he intentado evitarlos. Sin embargo, siguen viniendo a atormentarme. Veamos qué pretenden hacer. Hablad, Ketesau, Asoblis, Kael. ¿Por qué habéis venido? Pregunté nada más entrar en la sala. En cuanto León me vio. Dio un paso al frente de inmediato. Mientras se acercaba, yo retrocedí rápidamente unos pasos. La distancia entre nosotros aumenta. Clarissa. Tú. León se detuvo en seco. Me miró con dolor y urgencia en los ojos. No quería perder el tiempo con ellos dos. Estar en la misma habitación con ellos me resultaba asfixiante. Su presencia me recordaba que mi vida pasada había sido una completa farsa. Serafina. Al ver mi disgusto me hizo una reverencia y habló con calma. Hermana Clarissa. Creo que has malinterpretado mi relación con León. Hoy he venido a aclararlo todo. Sabía perfectamente lo que iba a decir, alegaciones de inocencia. Insinuando sutilmente que yo era de mente cerrada. Ya había oído esas palabras en mi vida pasada. Los ignoré. Me senté en el asiento principal. Y le pedí a la criada que me sirviera una taza de té. Tras dar un sorbo hablé después de una larga pausa. Serafina.
No hacen falta explicaciones largas. Solo responde a 3 preguntas. Serafina miró a León. Sus ojos rebosaban encanto. Parecían transmitir impotencia, vergüenza, tristeza e inocencia al mismo tiempo. No pude evitar maravillarme interiormente. TSK, TSK, TSK. Me temo que jamás podré dominar esa expresión en mi vida. León. Sin embargo, parecía ajeno a las emociones en los ojos de Serafina. Se centraba únicamente en mí mientras hablaba. Pregunta sin problema. No hay nada inapropiado entre nosotros. ¿Nada inapropiado? Ja ja ja. ¡Qué chiste! Primera pregunta, ¿por qué Serafina rompió su compromiso con Shinji Rayo? Miré a Serafina y le pregunté. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Pero rápidamente se recompuso y respondió, dada mi humilde condición actual, no soy digna de Shinji Rayo. ¿Cómo podría atarlo con un contrato matrimonial? Ja ja ja. ¿Indigno? Serafina. Tus palabras son divertidas. Afirmas no ser digno de Shinji Rayo. Sin embargo, aceptas el patrocinio del estimado señor de la Guerra del Norte. Quizás sea mi escasa comprensión la que me impide entender esto. Me burlé. Al oír esto, las mejillas de Serafina se sonrojaron al instante. Miró ansiosamente a León y explicó apresuradamente, no. No, no es así. Yo, León, también fruncí el ceño. Clarissa. Hay una razón para todo esto. Al ver sus expresiones, sentí un profundo asco. Los interrumpí con frialdad. No hace falta que lo expliques. No quiero oírlo. Segunda pregunta. Serafina. En la cinta roja atada al árbol de los matrimonios en la cima del monte Kenji W, ¿de quién escribiste el nombre cuando rezaste por amor? Al escuchar esto, Serafina me miró con sorpresa. Sus ojos reflejaban incredulidad. Murmuró. Imposible. ¿Cómo lo supiste? Viéndola así. No pude evitar reírme. Serafina. No hay muros en el mundo que impidan la entrada del viento. Le mostraste tu corazón a los dioses. ¿Pero intentaste ocultármelo? ¿No temes que los dioses se disgusten? León también me miraba fijamente. Pero no había sorpresa en sus ojos. Y de repente. Ya lo entendí. Vaya. Él ya lo sabía. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a traerla ante mí y hablar de inocencia? León, yo había planeado que nuestros caminos se separaran pacíficamente en esta vida. Sigue tu camino. Yo haré lo mío. Pero ya que insistes en restregármelo en la cara de forma tan repugnante, no me culpes por arrancarte el último vestigio de decencia. Tercera pregunta. Serafina, si te dijera que no vuelvas a ver al Duque del Norte, ¿lo harías? Sin dudarlo. Serafina parecía a punto de llorar. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no respondió. Eso daba verdadera lástima. Me burlé. Así que... Serafina. Dime qué es exactamente lo que no entendí. Luego me volví hacia León. León. ¿Dices que vuestra relación es inocente? Entonces responde a mis 3 preguntas. 1. ¿De verdad no sabías nada de los sentimientos de Serafina? 2. Suspiro bajo si te obligara a elegir entre nosotras. ¿A quién elegirías? 3. ¿No había vendido yo la sesión de León? León. ¿De verdad crees que soy tonta? Clarissa. León se quedó mirándome fijamente. Silencio. Tras una larga pausa, solo pronunció una frase antes de darse la vuelta e irse: no me rendiré. Serafina lo siguió rápidamente vigilando sus espaldas mientras se marchaban. Solté una risita. León. Esta vez. La decisión es mía. Transcurrieron 3 meses de paz. Con el descanso adecuado, las heridas de Kael sanaron por completo. Antes de irse me dijo que tenía algo importante que atender. Sabía que la frontera estaba en problemas. Y el emperador lo había enviado en secreto a investigar.
Durante esos 3 meses, nos habíamos hecho amigos. Su presencia había hecho los días menos solitarios. Ahora que se había ido, sentía un poco de vacío. Casualmente la emperatriz ofrecía un banquete para contemplar las flores, al que había invitado a damas nobles de la capital. Asistí con gusto. Desafortunadamente me dirigía a Sobley. Lo que debía animarme se tornó amargo cuando me topé con alguien a quien despreciaba. Llegó Serafina, rodeada de mujeres que la admiraban. Y se sentó justo enfrente de mí. En un banquete así, alguien de su posición no debería estar presente. Pero después del desagradable incidente de aquel día, León se había asegurado, sin duda, de que tuviera un estatus respetable. Hija adoptiva de la familia del primer ministro. Me miró con lástima, compasión y un dejo de orgullo. La ignoré. Pero ella me provocó deliberadamente. Oí que Clarissa ha estado descansando en casa estos últimos meses. ¿Cómo está tu salud ahora?, preguntó con fingida preocupación. Todos se giraron para mirarme. Vaya. Así que esto era lo que ella estaba esperando. Todo el mundo en la capital lo sabía. Y después de mi ruptura, no había salido de casa. Hoy fue mi primera aparición pública desde aquel escándalo. Bajo toda esa mirada curiosa y desdeñosa. Y miradas inquisitivas. Dejé tranquilamente mi taza de té y miré a Serafina. Vi la leve sonrisa de suficiencia asomarse en las comisuras de sus labios. Me invadió una oleada de malicia. Sonreí y dije, claro que lo sabrías. Serafina. Después de todo, ¿no fue el duque del norte quien te trajo personalmente hasta mi puerta? El aire se volvió gélido. Todas las miradas se volvieron hacia Serafina, conmocionadas. La mujer a la que el duque del norte había mantenido oculta. ¿Era ella? ¿De verdad se atrevía a mostrar su rostro? Después de haber herido a alguien. Debería haberse mantenido alejada. Pero ahora tenía que venir a echar sal en la herida. ¡Qué asco! Me parecía refinada y educada. Incluso la traté como a una amiga. ¡Uf! León no había sido precisamente discreto cuando trajo a Serafina a mi casa. Mi padre deliberadamente difundió la noticia. Incluso quienes desconocían la historia completa habían deducido gran parte de ella. Todas las mujeres que están aquí hoy provienen de familias nobles, de buena cuna, educadas y con un fuerte sentido de la moral. Hasta entonces, el comportamiento de Serafina fue desvergonzado y ruin. Antes la consideraban talentosa y hermosa. Ahora, la hija adoptiva de una familia prestigiosa a la que merecía la amistad. Pero ahora, sabiendo que carecía de decencia y honor, ¿cómo podían seguir respetándola? Escuchando los murmullos. La justa indignación en sus voces. Sentí una inmensa satisfacción. En mi vida pasada. Cuando supe de Serafina. ¿Cómo intentó consolarme León? ¿Qué dijeron sus hombres? Que yo era mezquina. Que yo no era magnánima. Que debería tener la dignidad de una princesa. Vaya. ¡Qué chiste! León. Incluso estas nobles damas tan protegidas entienden lo que está bien y lo que está mal. Y tú no. Clarissa. Debes habernos entendido mal, dijo Serafina. Los ojos se me enrojecen. Mi padre murió en batalla. Antes de morir, me encomendó al duque del norte. No es lo que piensas. Estaba harta de su actitud pretenciosa. Me daba náuseas. Me levanté y me acerqué a ella. ¿Malinterpretada? Serafina. Quizás seas tú quien me malinterpretó. Serafina parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Todos me miraban fijamente. Ahora mira a Serafina. No pude evitar recordar aquello de mi vida anterior al borde del precipicio. Ella tenía la misma expresión lastimera, llena de lágrimas. Jamás olvidaré sus palabras cuando caí al abismo, Clarissa. León nunca te eligió. Volviendo al presente. La vi con ese mismo look otra vez y de repente. No quería dejarlo pasar tan fácilmente. ¿Un malentendido?
Me malinterpretaste, me tomaste por una conejita débil, indefensa y fácil de intimidar. Dicho esto, la agarré del brazo. Entre los murmullos de asombro de la multitud, le arranqué un trozo de la manga de un tirón. ¡Ah! Gritó Serafina, sorprendida. Me apresuré a cubrir mi brazo, ahora al descubierto. La multitud quedó claramente atónita ante mi repentina acción. Algunos de los mayores fruncieron el ceño y me reprendieron. Clarissa tiene un carácter demasiado fuerte, una cosa es hablar con dureza, pero, ¿recurrir a la violencia? Por supuesto. La modestia de una mujer es fundamental. Sin embargo, rasgó la ropa de alguien, algo imperdonable. Me llovieron voces de reproche. Serafina apretó con fuerza la manga rasgada contra su brazo. Sus ojos ardían de lágrimas mientras acusaba. Clarissa. Aunque estés enfadada conmigo. Esto es una humillación demasiado cruel. Ignoré el coro de desaprobación y me puse frente a ella, soltando una risa fría. ¿Afirmas que fue un malentendido? ¿Serafina? Entonces, ¿que está grabado el nombre del Señor de la Guerra del Norte bajo el tatuaje de Magnolia en tu hombro? La multitud volvió a guardar un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron a su hombro. Desdén dejó escapar un suspiro bajo. Burla. Curiosidad, uno por uno. Las miradas de todos se clavaron en ella. El rostro de Serafina palideció. Y al instante siguiente, se desmayó en el acto. Incluso al desplomarse ocultó hábilmente su hombro. Al observarla, todo me pareció completamente ridículo. Ridículo que se sobreestimara a sí misma. Mi abuelo fue el antiguo tutor del emperador. Y me crié a su lado, estudiando estrategia y política cortesana desde niño. ¿Serafina? Leyó un par de libros y aprendió algunos trucos baratos. ¿Y creía que podía manipularme? ¡Qué ridículo! Las pruebas tangibles siempre son más convincentes que las palabras. Esa fue la primera lección que me enseñó mi abuelo. ¿Qué explicación se compara con lo que uno ve con sus propios ojos? Si no deseas vivir en paz el resto de tus días como una dama noble, entonces te concederé tu deseo. Finalmente caímos rendidos ante la farsa sexual. Llegó la emperatriz y puso fin al espectáculo. Nos castigó a ambos por haberlo provocado. Me ordenaron quedarme en casa reflexionando durante un mes, aunque no me importaba. Pero Serafina, juzgada por la emperatriz por tener un corazón impuro, la enviaron al convento del rey Onceán para copiar 500 volúmenes de las escrituras. No podía regresar hasta que terminara. Todos me apoyaron. Incluso la emperatriz. El caos del día por fin terminó. Me acosté temprano y apagué las luces para dormir. Pero en mitad de la noche un crujido me despertó sobresaltado. Levanté la vista y vi a Lian en mi habitación. Se me cayó el alma a los pies. Apenas había tenido que lidiar con Serafina en todo el día. ¿Y ahora Lian venía a armar más lío? Madre mía. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué haces aquí? Nuestro compromiso se ha roto. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro, dije fríamente. Lian no respondió. Simplemente se quedó de pie frente a mí. Y a la luz de la luna, vi en su rostro una expresión de impotencia. Arrepentimiento. Pánico. Confusión. Clarissa. ¿Tú también reencarnaste? Al oír esas palabras, me quedé completamente atónito. Retrocedí varios pasos tambaleándome, apenas logrando apoyarme contra una mesa. Así que eso era. Él también regresó. Lian dio un paso al frente y me agarró por los hombros. Me estrechó contra sus brazos. Su voz temblaba. Clarissa. Los dos volvimos. Esta vez. Lo juro. Te protegeré. Esas palabras, te protegeré, me sacaron de mi estupor. Lo empujé y le di una fuerte bofetada. Lian, ¿no te parece repugnante decir cosas así? Si de verdad has vuelto, deberías saber todo lo que pasó entre nosotros. ¿Entiendes por qué pasó todo esto? Lian negó con la cabeza.
Sus ojos se llenaron de arrepentimiento y confusión. Solo te he amado a ti. Nunca sentí nada por Serafina. Tienes que creerme. ¿Creerte? Lian. ¿Qué esperas que crea en mi vida? Me reí. Amarga y fría. Lian. ¿Recuerdas siquiera cómo morí en mi vida pasada? Lian se puso nervioso. Palideció y negó con la cabeza. Clarissa. No era mi intención que eso sucediera. Planeaba engañar al enemigo y tenía a otra persona lista para rescatarte. Pero algo salió mal. ¿Rescatarme? Ja. Me reí de una mentira hueca. Lian. ¿Te escuchas? Yo era una banda y te vi 3 veces. No una. No 2, 3 veces. Y cada vez. No pudiste salvarme. ¿Acaso te das cuenta? Los ojos de Lian reflejaban confusión y pánico. ¿3 veces? ¿Qué quieres decir? ¿3 veces? No entiendo. Al ver su expresión, sentí aún más lástima por mí yo del pasado. Clarissa. Clarissa. Lo que tú veías como una agonía desgarradora no significaba nada para él. Si así son las cosas. Lian. Si yo sufriera. Ahora te toca sufrir conmigo. Lo miré fijamente y dije con frialdad, aquel año en que azotó la peste. Me enfermé. Solo quedaba una camelia Tianchan en casa, pero se la diste a Serafina. ¿Acaso pensaste en mí? Los ojos de Lian se abrieron de par en par. Y se apresuró a explicar, no es que no me importaras. Serafina era la única hija del general. Y el general murió salvándome. Ella estaba gravemente herida y apenas se aferraba a la vida. Si no hubiera estado desesperado. Jamás se lo habría dado. Si me importabas. Para entonces. Ya teníamos un tratamiento eficaz contra la peste, sabía que te recuperarías. Verlo esforzarse por explicarlo me pareció ridículo. Así que al final simplemente no pude ocupar el lugar que ella tenía en tu corazón. ¿Sabías que no iba a morir? ¿Pero qué habría pasado si lo hubiera hecho? Lian, Lana. ¿Cómo pudiste decir algo así? Dije con desdén y lentamente. ¿Y sabes qué? Si hubiera tenido esa camelia Tianchan, ¿podría haber salvado al niño que llevaba en mi vientre? Cambiaste la vida de tu propio hijo por la de Serafina. Y en tus ojos. Lian An. Fue un buen trato, ¿no? Lian se quedó paralizado. Su rostro palideció. Y su voz tembló. Clarissa. ¿Estás mintiendo? Eso no puede ser cierto. ¿Estabas embarazada? No. No. No puede ser. Lian negó con la cabeza frenéticamente. Desesperado por negarlo todo. No. Me estás mintiendo. Lo ignoré y di otro paso hacia él. Hijo mío, firme y perspicaz. Cuando los asesinos nos emboscaron, resultaste gravemente herido. Te arrastré a una cueva para esconderte. Pero lo primero que hiciste al despertar fue llevar a Serafina al campamento militar haciéndote pasar por médico militar. ¿Acaso alguna vez miraste atrás? ¿A mis piernas destrozadas por los lobos salvajes? ¿A mis manos cortadas por las afiladas piedras de aquella montaña? Si no hubiera sido por un cazador que pasaba por allí, probablemente habría muerto sola en esa cueva helada. Así que dime. Lian contando los acantilados de nuestra vida pasada. Me has abandonado 3 veces. Me has matado 3 veces. ¿Qué te hace pensar que merecemos otra oportunidad? Le clavé un dedo en el pecho mientras le preguntaba. Mi voz temblaba de dolor. Lian permanecía allí, completamente perdida. Mis ojos reflejaban incredulidad. ¿Tú? ¿Te hirieron aquella vez? Reí con amargura. Míralo. Si alguien no te ama, ni siquiera se dará cuenta cuando estés sangrando frente a él. Lian. Ya no importa lo que digas. No te creo. Y no te amo. Terminemos aquí. Lo miré fijamente a los ojos mientras hablaba.
Me dolía el pecho de forma insoportable por el hijo que perdí. Por la miserable vida que llevé en mi encarnación anterior. Lloró Lian. Para siempre. Era la primera vez que lo veía llorar. Pero no importaba lo que hiciera. Ya no era asunto mío. Lo siento. Al final solo dijo lo siento y se fue. En los días siguientes no volvió a molestarme. Pero aún así, no conseguí la paz que tanto anhelaba. Tras el banquete de la contemplación floral, las puertas de la mansión del ministro estuvieron a punto de ser pisoteadas por las damas nobles de la capital. Todas eran muchachas en la flor de la juventud. Tal vez se compadecían de mi desgracia o quizás solo venían a chismorrear. En cualquier caso, no dejaban de llegar a mi casa. La visitante más frecuente era la princesa K, la única princesa real de la actual dinastía Luna. Clarissa. No te preocupes. Ayer fui a la iglesia del rey San Empel y añadí 500 pergaminos de oración más para esa pobre mujer. No saldrá de allí en al menos un año, susurró Luna con aire de suficiencia mientras se aferraba a mi mano. Sus ojos almendrados brillaban con picardía. Era realmente adorable. Era la hermana menor de Cal, de pura sangre. Aunque sus rasgos físicos se parecían, sus personalidades no podían ser más diferentes. Sonreí y le di una palmadita en la frente. ¿No temes que la emperatriz se entere y te castigue? Ante eso, Luna soltó una risita y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Luego se inclinó y susurró. No te preocupes. Clarissa, mi cuñada, y yo estamos de tu lado. Sus palabras me reconfortaron un poco. Quizás este mundo no era tan cruel después de todo. Ah, claro. Clarissa. Luna cambió de tema de repente. Parecía algo incómoda. He oído que tienes un caballo a Caldecí. ¿Me lo prestas? Por favor. Te juro que no me lo quedaré. La miré. Desconcertada. Luna siempre había sido débil desde su nacimiento y sus superiores le prohibían hacer cualquier actividad física intensa. ¿Montar a caballo? Imposible. Aunque solo habíamos pasado unos días juntos, ya sabía que tenía un corazón puro y bondadoso. Así que intenté disuadirla con delicadeza. Luna. No es que no confíe en ti. Pero los caballos no son como las personas, son animales. Eres demasiado delicada para montar a caballo. Para mi sorpresa. Luna negó con la cabeza con urgencia. No. No es para que yo monte. Quiero usar el caballo para entregar algo. Su voz se fue suavizando con cada palabra. Mi curiosidad aumentó aún más. Pero al ver que no era para que ella montara. Suspiré aliviada. ¿Para qué necesitarías un caballo de guerra? Ella vaciló. Claramente indecisa. Pero respeto que todos tengan secretos. Está bien. Si no quieres contarlos. No insistiré. Mientras no lo uses, llévatelo. Di instrucciones para que alguien trajera el caballo. Y justo cuando se marchaban, Luna habló por primera vez. Es mi segundo hermano real. Algo le sucedió. Se me encogió el corazón. El segundo hermano de Luna, Cal. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá salido mal? El emperador recibió un mensaje secreto. Dijo Luna con voz temblorosa. El segundo hermano descubrió que alguien en la frontera había estado confabulando con los bárbaros. Filtraba información de inteligencia militar. Le tendieron una emboscada, lo asesinaron y ahora está desaparecido. Tengo miedo. Quiero que mis guardias usen al experto en tecnología oculta para buscarlo. Al final. Luna ya lloraba desconsoladamente. Me sentía aturdido. El corazón me latía con fuerza. No, esto no estaba bien. ¿Por qué Cal? En mi vida pasada. ¿No se suponía que esto le iba a pasar a León? León había descubierto al traidor. Descubrí la traición. Y me tendieron una emboscada. Tuve que hacer todo lo posible para encontrarlo y esconderlo en una cueva de la montaña. Pero ahora. En esta vida era Cal. ¿Sería posible?
¿Nuestros renacimientos lo habían cambiado todo? Sí. Había renacido. Había cambiado el destino de Cal, ya no estaba postrado en una silla de ruedas. Ahora era fuerte. Piernas sanas que le permitirían ir a cualquier parte. Incluso a las peligrosas líneas del frente. Y sí. León también había renacido. Ahora lo sabía todo sobre la frontera, no había peligro inmediato. Por eso permaneció en la capital. Obsesionado con recomponer nuestra relación. Pero Cal no había renacido. No sabía nada de eso. Gracias a mí. Sus piernas se habían recuperado. Y el emperador lo envió a la frontera para investigar. Porque León no estaba en la frontera. Fue Cal, completamente ajena a todo, quien sufrió la desgracia que originalmente le correspondía a León. Iré. Lo traeré de vuelta sano y salvo. Una vez que lo aclaré todo, tomé la decisión casi de inmediato. En menos de media hora desde que tomé esa decisión, empaqué rápidamente mis cosas y monté mi caballo Fergana. Y salió de la capital. Él había recogido mi cuerpo en la vida anterior. Ahora. En esta vida. Por mi culpa y por la de León. Él había caído en la desgracia. Pase lo que pase. Tenía que salvarlo. Cuando llegué a la frontera. Confiando en los recuerdos de mi vida pasada, encontré rápidamente a Cal entre rocas destrozadas en un bosque de montaña. Con gran dificultad. Lo saqué a rastras y lo llevé a la cueva donde una vez me escondí con León en mi vida anterior. Al contemplar la familiar cueva, sentí un instante de aturdimiento y confusión. El pasado se repitió vívidamente ante mis ojos. Pero por suerte el hombre a mi lado ya no era León. Había traído mucha medicina cuando salí. Así que Cal recuperó la consciencia esa misma noche. Cuando me vio. Estaba claramente conmocionado. Clarissa. Me has salvado 2 veces. Me temo que jamás podré devolver esta amabilidad en esta vida, dijo con profunda gratitud. Su mirada rebosaba calidez y sinceridad. Le dije que no tenía que preocuparse por pagarme. En el fondo sabía que era yo quien había encontrado la redención a través de él. Con los recuerdos del pasado y una preparación minuciosa, Cal se recuperó rápidamente. Al tercer día. Ya podía moverse lentamente. Decidimos que era hora de salir de la cueva. El camino que nos esperaba sería difícil. Y sin más comida, planeé buscar fruta silvestre en el bosque. Pero en cuanto salí de la cueva, levanté la vista y vi a León. Había venido. Al verme, se quedó paralizado de la sorpresa. Cuando vi a León por primera vez, sí que me sorprendí, pero esa emoción pronto dio paso a la comprensión. León también tenía recuerdos de nuestra vida pasada. Y como actual rey guardián del norte en Tanyuan, el emperador debió haberle confiado ciertas cosas. Tras pensarlo un poco, me quedó claro que las dificultades que él sufrió en nuestra vida pasada ahora las padecía Cal en esta. León había venido a salvar a Cal. No fue un buen esposo. Ni un buen amante, pero sí un súbdito leal. Un general digno. Lo había echado de menos en esta vida. Así que me adentré en el bosque en busca de comida. Evité las trampas de los cazadores. A diferencia de mi vida anterior, donde casi pierdo la vida y la dignidad a manos de ellos, cuando regresé a la cueva, León y Cal estaban sentados frente a frente. Se miraban fijamente. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Sabía que León había malinterpretado a Cal. Para evitar conflictos innecesarios, dije. Rey guardián del norte. Vine a petición de la princesa Changle para encontrar al segundo príncipe. León me miró. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos en las comisuras. Clarissa. Lo estás protegiendo así cuando deberías protegerme a mí. Dicho esto, se levantó y salió de la cueva. Eché leña al fuego sin siquiera mirarlo. ¿No quieres ir tras él?, preguntó Cal. ¿Por qué debería?, respondí. Cal soltó una risita ante mi respuesta. Lo miré. La luz del fuego danzaba en sus ojos. Y su sonrisa era especialmente llamativa. León había dicho que lo tenía todo planeado.
Incluso había preparado una trampa para atraer al enemigo. Así que nuestro plan de salir de la cueva quedó en suspenso. Según el plan de León, tendríamos que quedarnos en la cueva al menos medio mes. Cal estaba herido. Así que las tareas diarias de caza y recolección recayeron sobre León y sobre mí. Un día, León me bloqueó el paso en el bosque. Sabía que no iba a dejarlo pasar. Así que me preparé para escuchar lo que tenía que decir. Clarissa. Sé que te oí. Sé que me odias. Échame la culpa. Todo lo que pasó fue mi culpa. No te pediré perdón. Solo pido una oportunidad para compensártelo. Dijo León con sinceridad. Sus ojos se llenaron de esperanza. Pero yo no estaba dispuesto. El cielo me había concedido una segunda oportunidad, algo tan raro. ¿Cómo iba a recorrer el mismo camino otra vez? Retrocedí. Puse distancia entre nosotros. León. ¿Por qué te obligas? León negó con la cabeza desesperadamente. Clarissa. No es algo forzado, es lo que siento. Siempre te he llevado en mi corazón. Sus palabras me parecieron absurdas. León. Tú también has renacido. Así que sabes cómo es realmente Serafina. En nuestra vida pasada, la favoreciste. Aún así, ante el peligro. Te traicionó. Desertó a otro país. Y filtró información de inteligencia militar. Pensé que en esta vida lo impedirías. Pero desde el momento en que regresamos. Aún así, has decidido protegerla. León evitó mi mirada. Su rostro se ensombreció por la vergüenza. Fue ridículo, absolutamente ridículo. León, ¿de verdad es tan importante? ¿Tan importante como para que pases por alto la humillación nacional y la traición personal? León bajó la cabeza. Pude notar que estaba avergonzado. Pero aún así. En su corazón. Serafina seguía siendo más importante, tan importante que eclipsaba la vida de los soldados caídos. Serafina murió salvándome. Antes de que él falleciera. Su único deseo era que yo la cuidara. En nuestra vida pasada. La manipularon para que cometiera un grave error. En esta vida, he roto sus vínculos con el ejército. Lo que pasó entonces no volverá a suceder. León me lo explicó. Miré a León. Y de repente me sentí profundamente cansado. Él había dicho esas palabras muchas veces en nuestra vida pasada. No quería volver a oírlas en esta. León. Puede que hayamos renacido. Pero ¿qué pasa si en realidad nada ha cambiado? Soldados de verdad murieron por culpa de Serafina. Me abandonaste en el acantilado. Y la vida de nuestra hija fue intercambiada por la suya. Así que no. León. No hay vuelta atrás. Nunca. Regresé a la cueva sola. Llevaba conmigo la comida que había recogido. Cal me vio sola y preguntó, ¿ustedes dos discutieron? Todos sabían que León y yo habíamos roto nuestro compromiso. Así que no tenía nada que ocultar. Simplemente dije la verdad. Eso es todo. Cal asintió. Parecía comprender. Aunque no insistió en el tema. En cambio, cambió de tema. Me habló de los paisajes de la frontera norte. Lo describió con tal entusiasmo que yo lo escuché atentamente, incapaz de evitar sentirme atraído por aquella tierra nevada bañada en un manto plateado. Un mundo de nieve volando y una serenidad gélida. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad? Preguntó. Cuando todo esto termine. Tienes que verlo con tus propios ojos. Es algo realmente especial. León regresó a la cueva de la montaña en plena noche. Aún visiblemente abatida, lo miré de reojo. Me arropé mejor con la manta. Y volvimos a caer en el sueño. No habían pasado ni 2 semanas, apenas 10 días, cuando los bárbaros finalmente cayeron en la trampa de León. Nuestros aburridos días escondidos en la cueva llegaron a su fin. Porque la guerra se había desatado entre ambos bandos. La frontera era un caos. Era demasiado peligroso regresar solo a la capital.
Así que regresé con León y Kael al campamento militar para esperar a que se calmaran las cosas. La trampa secreta de León había desbaratado todo el campo de batalla, aunque había debilitado a las fuerzas enemigas. Esto también los enfureció enormemente. Los bárbaros lanzaron un feroz contraataque. Y estalló la guerra a gran escala. Como príncipe, Kael comandaba la retaguardia, ideando estrategias y supervisando a las tropas. León, ya un general famoso, se volvió aún más formidable gracias a los recuerdos de su vida pasada. En el campo de batalla, era imparable. En tan solo 3 meses. Nuestras fuerzas aplastaron a los bárbaros, obligándolos a arrodillarse y suplicar la paz. Cuando la noticia llegó a la capital, el emperador estaba exultante. Se envió al frente una avalancha de decretos imperiales elogiando su éxito. Entre ellos, sorprendentemente, una iba dirigida a mí. Al emperador. Al enterarse de que había salvado a Kael, me concedió el título de señora del condado de Huliang, junto con una finca que daba cabida a 800 familias. Me volví hacia Kael, abrumada por la emoción. Gracias, dije en voz baja. En la dinastía Tianzhen, cualquier mujer con una herencia valorada en más de $500 podía elegir a su propio marido. Este edicto lo cambió todo a partir de ahora. Nadie podría dictar mi matrimonio. Kael sonrió. Me has salvado 2 veces. En los últimos meses. He estado pensando en cómo podría algún día agradecerte tu amabilidad. Tras mucho pensarlo, esto fue lo único que se me ocurrió que tal vez realmente quisieras. Lo miré. Mi corazón se llenó de gratitud y a la vez de una extraña mezcla de sentimientos. León me había dicho recientemente que se alistaría en el ejército y pediría formalmente mi mano a mi padre para casarse conmigo con honor y gloria. Pero él lo sabía. En el fondo. Que esto no era lo que yo quería. Aún así insistió. Pero Kael había usado su mérito militar para ganarme la libertad. Kael. Ojalá hubieras sido tú a quien conocí al principio. Un sentimiento diferente hacia Kael se despertó en mí. Pero no pude decirlo en voz alta. Me quedaban demasiadas cosas por hacer en esta nueva vida. Y además, sin amor mutuo los sentimientos se convierten en cargas. La guerra en la frontera ha terminado. Hice las maletas para regresar a la capital. Pero justo unos días antes de mi partida, todo cambió. Llegó Serapina. Se arrojó a los brazos de León, llorando y contándole lo preocupada que había estado estos últimos meses. León la tomó por sorpresa. La apartó y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Pero de repente Serapina me miró con odio. Gritando. Clarissa, haces que parezca tan noble romper tu compromiso con el príncipe del norte, pero llevas meses siguiéndolo descaradamente en el campamento militar. Me niego a escuchar semejante disparate. Le di una fuerte bofetada. La advertí fríamente, no confundas mi tolerancia con miedo. Más te vale aprender a comportarte con humildad conmigo. No soy el príncipe del norte. No consiento ni tengo lástima de mujeres como tú. Cal habló a mi lado. Su voz era tranquila pero firme. Clarissa ha estado sirviendo como estratega militar en el campamento durante los últimos meses. Ella tenía órdenes imperiales directas de mi hermano, el príncipe. Muchas de nuestras victorias se debieron a sus planes. Curioso, no me había dado cuenta de que Serapina veía algo completamente distinto. Serapina, al ver que Cal me defendía, dirigió rápidamente la mirada hacia León. Con la esperanza de recibir apoyo. Pero el rostro de León seguía igual de frío. Su tono gélido. Serapina. El cariño que te mostré en el pasado fue solo por la última voluntad del general. Sabes perfectamente que nunca hubo nada más entre nosotros. Ni antes ni en el futuro. Mi corazón siempre le ha pertenecido a Clarissa. Serapina negó con la cabeza vehementemente. Niega sus palabras. No. No es cierto. No tenía ningún interés en verla derrumbarse. Me di la vuelta y salí de la tienda del general con Cal. ¿Necesitas que me encargue de ella? Preguntó Cal, refiriéndose a Serapina.
Negué con la cabeza. No hace falta. No representa ninguna amenaza real para mí. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar después, jamás lo habría rechazado. Serapina desterró la valla al día siguiente. Supuse que León había sido firme con ella. Y que ella, al no ver ninguna salida, se había dado cuenta de que no había salida. Me había marchado. Terminé de empacar y partí hacia la capital. Pero después de solo unos 40 kilómetros. Recibí un mensaje de Cal por paloma mensajera. Los bárbaros habían lanzado un contraataque. Cal me instó a regresar lo más rápido posible. Sabía que poco podía hacer una vez allí. Pero algo en mi interior, una voz oscura e insistente, me gritaba que me diera la vuelta. Sin pensarlo 2 veces. Lo hice. Tenía una terrible sospecha. Cuando regresé, lo que encontré fue devastación. El campo de batalla era un desierto de sangre y cuerpos destrozados. Corrí hacia la tienda de Cal. Pero no estaba por ninguna parte, solo grandes manchas de sangre en el suelo. El terror me atenazaba el corazón. Me dirigí a trompicones hacia la tienda de León, pero tampoco encontré rastro de él. Desesperado, agarré a un joven soldado que huía presa del pánico y le exigí que me explicara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Dónde está el segundo príncipe? Estábamos tan bien fortificados, ¿cómo pudo suceder esto si los bárbaros ya eran una fuerza diezmada? Preguntó un soldado temblando, tartamudeando. La verdad salió a la luz. Era justo como temía. Serapina otra vez. Igual que en mi vida anterior. Nos había traicionado, se había pasado al bando de los bárbaros, entregándoles nuestros mapas militares y planes de batalla. Destrozó lo que debería haber sido una victoria decisiva. Miré la tienda vacía de León. La rabia me subía por el pecho. León. ¿Cómo podrías justificar esto ante los soldados inocentes que murieron por tu ciega indulgencia? 2 vidas. Todos murieron por tu culpa. ¿Cómo podrían descansar en paz bajo los 9 manantiales? Justo entonces. Una flecha salió disparada hacia mí. Pero el guardia derecho de León apareció a tiempo y la derribó con su espada. Recogí la seda atada a la flecha y vi las palabras bordadas en rojo sangre. Un odio incontenible me invadió. Serapina. Esta vez se acaba para siempre. Siguiendo el mensaje de la seda, fui a ver al rey Bupik como habíamos acordado. Si era posible. Jamás habría vuelto a poner un pie en este lugar. En mi vida pasada. Fue aquí donde caí por el precipicio y puse fin a mi ridícula vida. Mientras contemplaba la escena ante mí, sentí un aturdimiento momentáneo. Esta vista es casi idéntica a aquel momento de entonces. León y Cael estaban atados y colgados sobre el acantilado prohibido. Sus extremidades estaban inmovilizadas. Cerca se encontraba Serapina. Blandiendo una daga con gestos descontrolados, observé a los 2 hombres suspendidos en el aire. No les vi heridas visibles y sus ojos reflejaban claridad. Solté un suspiro de alivio. Serapina, ¿qué intentas hacer?, le pregunté. Soltó una risa maníaca. Sus ojos se llenaron de una locura feroz que jamás había visto. Clarissa. Al ver al poderoso señor del norte y al todopoderoso príncipe saqueador rondando a su alrededor, ¿no te sientes muy orgulloso de ti mismo? Fruncí el ceño. Antes solo sentía repugnancia por Serapina. Por su naturaleza. Después de todo, era suya. Lo que pasó entre León y yo fue, en última instancia, responsabilidad de León. Pero en ese momento, al mirarla, sentí de verdad que esa mujer era venenosa hasta la médula y que había que eliminarla. León la había protegido durante años, tanto en público como en secreto. Los viejos generales del ejército la consideraban como a una hija. ¿Y ahora? Ella ya no veía nada de eso. Serapina. Naciste en una familia de generales. Ahora traicionas a tu país, ¿cómo puedes mirar a la cara a tus antepasados? ¿Cómo puedes mirar a la cara a tu padre al oír esto? Serapina rió aún más maniáticamente. Ja 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 ja. Mi familia. Los serafines. Leales hasta la médula.
Ahora solo quedo yo. León me debe una. Este país me debe una. ¿Estás loco? Lloré. Sus ojos enrojecidos por el enrojecimiento se clavaron en mí. Llenos de puro odio. Sí. Me he vuelto loco. ¿Por qué? Eso me volvió loco. ¿Qué pedí yo? Solo quería el corazón de León. ¿Acaso eso estaba mal? En silencio hice una señal a los guardias ocultos que estaban cerca para que se prepararan para rescatarlos. Serapina, dije. Nunca amaste de verdad a León. Si lo hubieras hecho, ¿cómo pudiste destruir su patria? ¿Cómo pudiste matar a sus soldados y a su pueblo? Solo ansiabas la atención que te brindaba. Una vez que esa atención disminuyó, perdiste la razón. Serapina me dedicó una sonrisa inquietante. Di lo que quieras. Clarissa. Ya no me importa. Su expresión me heló la sangre. ¿Qué planeas? Serapina se acercó al antiguo árbol que ataba a los dos hombres y rozó las cuerdas con su daga. Inclinó levemente la cabeza. Su voz era escalofriante. Clarissa. Elige solo uno. ¿Quién será? León. Elige solo uno. ¿A quién elegirás? Todo empezó a reflejar los sucesos de mi vida pasada. Miré a León. Él me devolvió la mirada. Ojos llenos de amargura. Arrepentimiento. Tristeza. Y un atisbo de esperanza. Con una sola mirada. Sabía que ninguno de los dos podría olvidar lo que sucedió en este acantilado en el pasado. No importaba qué. Nunca se borraría. Entonces miré a Cal. Él también me miraba. Su mirada era dulce. Cuando se dio cuenta de que yo lo miraba. Incluso esbozó una leve sonrisa. En estos pocos meses juntos comprendí que me estaba consolando en silencio. Un dolor repentino me invadió la nariz. Todos los momentos que habíamos compartido volvieron a mí de golpe. Y en ese instante. Por fin lo entendí. Mi corazón había hecho espacio para alguien que conocía a alguien que conocía mi resfriado. Que comprendía mi dolor. Y me dio algo en que apoyarme. Lo elijo a él, Cal. Clarissa. Sé honesta. De vuelta en el acantilado. ¿De verdad estabas eligiendo? ¿O era todo una farsa? Cal me había acorralado contra la pared. Interrogando. Ese día. Después de que tomé mi decisión. Serapina se rió histéricamente. Se burló de León, afirmando que su amor había sido pisoteado, y me lanzó insultos venenosos. Mientras estaba momentáneamente distraída, los guardias ocultos lanzaron un rescate. Pero ella se dio cuenta. Antes de morir, cortó las cuerdas que sujetaban a León y Cal, ambos cayeron por el precipicio. Ahora contemplo el hermoso rostro de Cal tan cerca del mío. Enarqué una ceja. ¿Me preguntas si fui sincero? Entonces quizá deberías explicar por qué te caíste de un precipicio y saliste ileso. Cal apartó la mirada con timidez y se frotó la nariz. ¿No te habías dado cuenta? Lo fingíamos por Serapina. Queríamos desenmascarar al traidor del ejército. ¿Quién lo iba a decir? Al final fuiste tú quien apareció. Teníamos gente esperándonos al pie del acantilado. Por eso estuvimos bien. Su voz se fue apagando. Haciéndose cada vez más pequeño. Hasta que se quedó de pie a un lado con una postura incómoda. Al verlo así, no pude evitar reírme. Decidí seguir molestándolo. Entonces, ¿cómo explicas que tú y la princesa Chehangle me engañaran para ir a la frontera? La expresión de Cal cambió al instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente incrédulo. Inmediatamente me agarró la mano. Explicando apresuradamente. No, no. Eso no era un truco. De verdad me lastimé, viste mi herida. Y antes de irnos, le dije a Luna que sentía algo por ti. Le pedí que te cuidara. La frontera era demasiado peligrosa, jamás te habría dejado ir solo. Observó su explicación ansiosa. Incluso sudaba un poco.
Ya no podía burlarme más de él. Me reía a carcajadas. Vale. Solo bromeaba. Te creo. Cal. Al oír esto me miró con un atisbo de resentimiento en los ojos. Como un niño travieso. Tras un instante retomó el tema anterior. Aún obsesionado con una respuesta. Entonces dime rápido qué dijiste en el acantilado aquel día. ¿Lo decías en serio? Suspiré con impotencia y dije. Col rizada. Han pasado 6 meses desde aquel día en el acantilado. En estos 6 meses. Has tratado la residencia del primer ministro como si fuera tu casa. Entrando y saliendo a tu antojo. En pleno verano. Disfrutaste de las flores conmigo. En invierno. Observamos la nieve. Mi padre te trata como a un hijo. A los sirvientes ya no les sorprende tu presencia. E incluso el mejor plato del cocinero ahora es tu raíz de loto rellena favorita. Nada de todo, absolutamente nada, ¿basta para responder a tu pregunta? Cal escuchó. Mirándome aturdido. Lentamente. Sus mejillas se sonrojaron. Y una sonrisa se dibujó en sus labios hasta que no pudo contenerla más y hundió su rostro en el hueco de mi cuello. Escuché su murmullo cariñoso. Clarissa. Ahora entiendo cómo te sentías. Aquel día. Cal y yo estábamos admirando las flores de ciruelo en una villa a las afueras de la ciudad cuando un sirviente vino a informarnos que el rey de la frontera norte había pasado por allí y deseaba hablar conmigo. Durante el último mes. Sin importar a dónde fuéramos Cal y yo. Siempre nos topábamos con León. Claramente Pes. Nos buscaba a propósito. Miré a Cal. Su rostro se había ensombrecido. Le di una palmadita en el brazo para consolarlo. No hay escapatoria. Mejor nos reunimos con él. Cal no dijo nada. Pero se giró y me abrazó con fuerza. Me besó con pasión hasta que sentí un hormigueo en los labios y mi respiración se volvió irregular. Cuando León entró, Cal se escabulló silenciosamente. Despedí a los sirvientes. Y León ordenó a sus guardias que también se retiraran. Hace frío en invierno. Y con tu lesión en la pierna, deberías descansar en casa. Dije. Después de aquel día en el acantilado. Tanto Cal como León fueron rescatados por hombres que habíamos contratado con antelación. Estaban sanos y salvos. Poco después, realizaron una importante redada en el campamento. Desmantelando a los asaltantes ocultos durante mucho tiempo. León y Cal aprovecharon el impulso. Adentrándose en la base enemiga. En definitiva, tras haber expulsado mi interior, las tribus bárbaras fueron completamente sometidas. Pero León se había lesionado las piernas en una batalla y ahora pasaría el resto de su vida en silla de ruedas. Estoy bien. Después de unos meses de descanso. Salvo algún dolor ocasional. No hay otros problemas graves, respondió León con calma. Desde que comprendí mis verdaderos sentimientos por Cal. Ahora podía dejar atrás todo lo del pasado y al propio León con paz en mi corazón. Igual que ahora. Podría decir algunas palabras amables. Palabras indiferentes en su presencia. Pregunté a los guardias de las sombras. Aquel día bajo el acantilado. Tú también tenías gente contratada. Así que. Ya me imaginaba lo que León iba a preguntar. Entonces, ¿eso significa que en el fondo, aún sientes algo por mí? Miré en silencio al hombre que había estado ligado a mí durante 2 vidas. Vi arrepentimiento y anhelo en sus ojos. Pero yo solo sentí claridad y liberación. Negué con la cabeza. León, te salvé porque este imperio te necesita, porque decenas de forajidos y gente en la frontera necesitan tu protección. Aunque te odie. Jamás te dejaría morir. León rió con amargura. Por supuesto. Ese eres tú. Justo. Claro en el amor y en el odio. Había empezado a nevar. Suave y fría contra nuestros rostros. Me voy. He solicitado al emperador un decreto que me obliga a pasar el resto de mi vida vigilando la frontera. Supongo. No nos volveremos a ver.
Hizo una pausa y esbozó una sonrisa autocrítica. Aunque, pensándolo bien, probablemente ya no quieras verme. Que tu viaje sea tranquilo, mi señor, dije en voz baja. León sonrió levemente y se quitó la nieve de la frente. Tras una larga pausa, exhaló profundamente. Como si por fin hubiera dejado ir algo. Hay algo que creo que deberías saber, dijo. Lo miré. Esperando. Cal. Es como tú y como yo. Él también ha regresado. Levanté la vista. Y a lo lejos vi la nieve revoloteando sobre el ciruelo. Las flores brillaban aún más en la nieve, igual que el hombre que ahora se había ganado mi corazón. Una vez me busqué a mí misma. Sonreí y dije, lo sé. León se quedó paralizado un instante. Luego sonrió con amargura. Así que así son las cosas. Nunca tuve ninguna oportunidad contra él. Ya no te odio, León. Dejémoslo así, dije levantándome y caminando hacia el bosque de ciruelos. La voz de León provino de atrás. Clarissa. En nuestra vida pasada. Lo siento. Esta vida. Que encuentres alegría y paz. Sonreí ante sus palabras. Pero no me volví. Lo habría hecho. En esta vida sería verdaderamente feliz y estaría en paz. En lo profundo del bosque de ciruelos. Encontré a Cal acurrucada bajo un ciruelo. Cubierta de nieve. Se me partió el corazón al verla. ¿Qué haces ahí en cuclillas? ¿No tienes frío? Intenté ayudarlo a levantarse. Cal me miró. Tenía los ojos rojos. Como un niño abandonado. En voz baja. Dijo. ¿Lo sabías? Todo. Sí, Ed y Cecil fueron a la sesión. Lo supe. Sus zapatos estaban empapados de nieve. Y sus manos también. Estábamos expuestos al frío. Morados de frío. Le tomé la mano, estaba helada. El frío me cala hasta los huesos. Tienes los zapatos mojados. Levántate. Rápido, dije. Tirando con más fuerza. Finalmente se puso de pie. Pero no se movió. Solo me miró fijamente. Suspiré para mis adentros. Lo supe hace mucho tiempo, allá en la cueva. Ya lo sabía. Sus ojos se iluminaron con alegría e incredulidad. Me agarró por los hombros y preguntó con urgencia, ¿quieres decir? ¿Sabías que yo también había renacido? Asentí. Sí. Insistió. ¿Y aún quieres estar conmigo? ¿No estás enfadada porque te lo oculté? Jaja, otra vez. Asentí. Sí. Los ojos de Cal se pusieron rojos al instante. Y me atrajo con fuerza hacia él. Le devolví el abrazo con la misma intensidad. Lo recuerdo todo. Tú recogiendo mi cuerpo. Preparando mi entierro. Llorando junto a mi tumba. Recuerdo cómo diste tu vida. Arrastrando tu cuerpo destrozado por las escaleras del templo Zara. Arrodillado en el monasterio del espíritu frío durante 3 meses. Suplicándole al maestro Wu Wang que me diera otra oportunidad en la vida. Así que Cal. ¿Cómo podría culparte? Al oír esto, Cal me abrazó con más fuerza. Su voz se quebró por las lágrimas. Clarissa. De verdad que sí. Qué pesada. Me reí y me aparté suavemente. Me incliné hacia él. Le besé la comisura de los labios. Y susurró, col rizada. Lo siento. Por hacerte esperar tanto. De ahora en adelante no te haré esperar de nuevo. Cal me abrazó con fuerza y me besó profundamente. En ese instante sentí algo caer sobre mi rostro y deslizarse hasta mi boca. Estaba un poco salado. Pero también. Un poco dulce.